soy Mickey Mouse y este es el episodio número 13 de Preceptos Digitales. Ay, ay, ay. Bueno, ya vamos en el episodio 13 y quería hacer algo diferente, total. Uno ya va agarrando confianza y bueno, para que no sea siempre la misma presentación, pues, hay que inventar algo novedoso. Hoy hablaremos acerca de seguridad, específicamente en WordPress. Bueno, ¿por qué WordPress? La verdad es que de todos los sistemas de CMS que conozco, que tampoco son muchos, me quedo con WordPress. Y además creo que es el más popular. Entonces, y también el que, hasta donde yo sé, genera más riesgo. Al ser el más popular, también genera más riesgo y complicaciones, sobre todo respecto al tema de la seguridad. Así que me voy a dedicar a hablar específicamente de WordPress hoy. Bueno, todo comienza cuando en el episodio anterior hablé acerca de Muhammad, que fue quien hackeó algún sitio por ahí. De hecho, hackeó varios. El hacker iraní que les comentaba. Bueno, ahí me di cuenta que o sea, yo sabía de antes, pero vi en la práctica cómo los plugins pueden perjudicar un sitio en WordPress. Vamos con los tips de seguridad, específicamente para WordPress. El primero, lógicamente, mantener actualizado WordPress y todos sus plugins. Eso siempre. El otro día estuve leyendo una información acerca de seguridad en WordPress y hablaban de que de todas las versiones, por ejemplo, no sé, sacan la versión 3.2 y después la versión 3.3 la lanzan por un tema de seguridad. Y había un gráfico así que decía, por ejemplo, la 3.2, no sé, pues mejoras al sistema. La 3.3, seguridad. La 3.4, seguridad. 3.5, seguridad. 3.6, seguridad. 3.7, seguridad. 3.8, mejoras. 3.9, seguridad. Y así. Y claro, le implementan nuevas features, pero después también eso, al haber código nuevo, genera vacíos de seguridad y que son los que los hackers aprovechan. Al hacer un código abierto, estamos mostrándole. O sea, en el fondo tienen que pensar una cosa: si nosotros no hacemos nada con nuestro servidor y además estamos utilizando WordPress, y le estamos diciendo cuál es la versión de WordPress, el hacker puede saber en qué servidor estamos, cuál es el WordPress que tiene. En el fondo él puede, por decirlo así, podría replicar eso en un servidor y probar hasta poder hackearlo. Ver por dónde están las fallas. Tienen que pensar que él tiene todo el código de nuestro WordPress, porque es abierto, y tiene el código del theme, porque también probablemente sea abierto, o si no, se lo puede conseguir. Y conoce de todos los plugins, o los podría conocer, porque también uno mirando el código fuente sabe qué plugins se cargan. Así que en la práctica le estamos dando todo en bandeja, que es lo que tenemos que evitar. Por eso hay que mantener siempre actualizado WordPress. Si sale una versión nueva que implementa temas de seguridad, sobre todo, hay que actualizar lo antes posible. Y los plugins también. Los plugins también se van actualizando y muchas veces pasa que hay versiones que las versiones más nuevas corrigen ciertos asuntos de seguridad que se encuentran. Segundo tip: no usar admin como username. Esto es porque cuando un hacker genera alguna programación o un robot para poder tratar de hackear un sistema, lo que hacen es que hackean así como mundialmente, buscan todos los WordPress que puedan y hackean todos los WordPress al mismo tiempo, de manera masiva. Y eso es lo que hacen. Lo primero que intentan hacer es descubrirte la clave utilizando admin. O por ejemplo, utilizan algún sistema como recuperar contraseña, porque yo lo vi por ahí que hay unos plugins en los cuales uno puede, por ejemplo, cuando uno le pone recuperar contraseña, lo que hace el sistema de WordPress es que tú le pones el usuario, por ejemplo, admin, y el WordPress genera un key, como un token, un código secreto, y te lo manda al mail. Y tú al hacerle clic vuelves y con ese código lo buscas en la base de datos. Bueno, yo he visto un sistema que hackean porque hay algún plugin que permite de alguna forma ver ese código, porque ese código igual queda en la base de datos. Entonces, lo que hacen es que averiguan ese código, por lo tanto ellos escriben admin, cargan esta página donde les muestra ese código y luego ellos van a la página para poder cambiar la contraseña con ese código, la cambian y fin.
Hasta ahí nomás te llegó WordPress. Y eso es por el falla de algunos plugins. Entonces, la base, lo básico es nunca usar admin como username. Antes, WordPress generaba admin como username de manera como genérica. O sea, cuando uno instalaba WordPress en las versiones más antiguas, instantáneamente te creaba admin. Ahora no, pues ahora cuando uno tiene que instalar WordPress, te pregunta qué username quieres. Así que ya saben, nunca le pongan admin, ocupen otro. ¿Qué más? Otro tip, esconder la URL para loguearse. Yo tengo una lista obviamente aquí en mi computador y voy mirando, así que cuando las leo se nota mucho. Esconder la URL. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque lógicamente, como yo sé que alguien tiene instalado WordPress, lo primero que voy a querer hacer es escribir /wp-admin. Si de alguna manera hay algunos plugins que se utilizan para poder cambiar esta URL y ponerle alguna otra URL, ponerle su nombre o alguna URL más compleja, no sé, como ustedes quieran, pero ese es un buen dato también que se utiliza para... Finalmente, nada de esto va a evitar que el hacker te hackee, si es que quiere hacerlo, si es que puede hacerlo y si es que se obsesiona con hacerlo, esa era la palabra, estaba pensando. Pero finalmente es ponerle dificultades, como siempre. Es como cuando uno tiene un auto y le pone estas trabas volante o manubrio, o le pone algo en las ruedas para evitar que alguien se lo robe. Si alguien se lo quiere robar, va a llegar con algo para poder robárselo igual. El tema está en que el tipo va a decir, bueno, aquí me lo están haciendo muy difícil, mejor voy a robar otro auto. Porque el hacker va a hackear sí o sí. Así que bueno, hay que evitar de que no nos hackee a nosotros o a nuestros clientes. Bueno, para el tema de no usar admin, volviendo atrás, también existe un plugin. Cuando ustedes ya tienen un WordPress, por ejemplo, más antiguo o que lo van actualizando y partió hace mucho tiempo, probablemente el usuario que tengan es admin y eso no se puede cambiar. Entonces hay dos opciones. Una es meterse a la base de datos, a users, editar el user admin y cambiar el username por otro. O la otra opción es utilizar algún plugin, si es que ustedes no se manejan bien con MySQL y todo, utilizar algún plugin que te permite hacer eso. También hay varios, cosas de buscar. Otro punto importante. Cambiar los prefijos a las tablas de WordPress. Esto es porque también las versiones más antiguas, todos los WordPress que se instalaban partían, si se meten al MySQL, al PHP por ejemplo, van a ver al listado al lado izquierdo, el listado con todas las tablas de la base de datos. Todas parten con wp-algo. Y ese algo, por ejemplo, wp-opciones. O sea, options. wp-post. Claro, el tema está en que un hacker por defecto, él sabe que probablemente se va a llamar así la base de datos. También hay unos plugins que uno instala una vez que ya está instalado todo el sistema y te pregunta, ¿deseas modificar el prefijo? Que el prefijo sería wp-. Y lo que hace es que te lo cambia. Por ejemplo, le pone wp-abcd531- y de ahí dice post o options o lo que sea. Eso también se configura también en el wp-config si lo quieren hacer manualmente. Pero, o sea, ahí se le define cuál va a ser el prefijo. Entonces habría que cambiar en el wp-config y después meterse a las bases de datos y cambiar uno por uno. Eso en el fondo es lo que hace este plugin. O estos plugins, porque hay varios. Otro tip. Remover plugins y themes que no se utilicen. Eso es súper importante porque hay muchos plugins que al estar ahí, por ejemplo, yo hablaba del Ref Slider. Claro, si yo no lo estoy usando y lo tengo instalado, es muy probable que también me puedan hackear el sitio aunque no lo esté usando, o tal vez no esté activo, los archivos igual están. Entonces lo ideal, cuando uno instala un WordPress, yo por ejemplo instalo un WordPress y lo primero que hago es meterme a la carpeta plugins, borrar todos los que sé que no voy a usar, luego me meto a la carpeta themes, voy uno por uno borrando todos los que me sobran, que WordPress por defecto instala esto 2013, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, todos esos yo los voy eliminando. Y finalmente dejo solamente el theme que voy a ocupar. Para evitar eso mismo, para evitar dejarle archivos que puedan abrir más puertas finalmente. Ahora un tip de seguridad más de servidor. Los permisos de carpeta, o los permisos de archivo en este caso, para el wp-config.php y el .htaccess. Porque finalmente esos dos son los archivos más importantes que manejan el WordPress y manejan
el comportamiento del servidor o de PHP. Por lo tanto, para evitar que alguien pueda acceder a ese archivo, lo ideal es ponerle permisos 444, metiéndose al FTP, por ejemplo, FileZilla, entran, clic derecho sobre el archivo, le ponen permisos de archivo y escriben 444. Después en otro episodio voy a hablar acerca de los permisos de archivo y qué significa. No es muy complejo, pero la verdad es que por último para entenderlo bien. Otro tema importante, otro tip. Remover toda la información sobre las versiones de WordPress que se están utilizando. Bueno, acá esto es un poquito más engorroso. Generalmente lo que se hace es trabajar con cada theme viene con un archivo functions.php, o ustedes lo pueden crear y WordPress lo detecta automático. Ahí lo que hay que hacer es escribir ciertas líneas de códigos que permiten no mostrar en ningún momento las versiones. Por ejemplo, si ustedes se meten a cualquier sitio con WordPress y apretan Control U o para ver el código fuente, van a ver que, por ejemplo, dice, cuando llama a, no sé, style.css y le pone signo pregunta, ver igual 4.0, por ejemplo. Te está diciendo cuál es la versión de WordPress. Y eso lo hace WordPress por defecto. Hay muchas partes donde dice por ejemplo, meta, en el header dice meta generator y sale WordPress 4.0. Entonces el hacker que entra ya sabe cuál es la versión de WordPress con la que tú estás trabajando. Y igual como hablé en el episodio anterior, la idea no es mostrar las versiones con cuales uno trabaja. Y por ejemplo en el servidor la idea no es mostrar que trabajo con Apache, tanto, qué sé yo, 5.1, no sé, da lo mismo el número, pero lo importante es eso, no darle mucha información al hacker. Y por lo tanto, bueno, una cosa es remover el meta generator, que está en el header, la otra es remover la versión de WordPress que se muestra como asociada a todos los archivos CSS, qué sé yo, y la otra es mostrar lo mismo, pero para los plugins, porque los plugins también, cuando llaman a sus propios CSS o su estilo, o su JavaScript, por ejemplo, también le atachan la versión. Y todo eso se elimina utilizando el functions.php, que eso es bastante interesante. Yo les había comentado que voy a publicar un video, que de hecho lo iba a publicar antes, pero esperé hasta este episodio porque quiero aprovechar en ese video ver estos mismos temas. Ahí les voy a mostrar en la práctica qué es lo que hay que escribir. Y el último tip sería deshabilitar el file editing, que es una función de WordPress, que si se fijan uno cuando está trabajando en WordPress hay una opción que dice apariencia o, no sé, no me acuerdo en inglés, appearance, editar el tema. Y claro, ahí lo que te permite es que te muestra un editor en línea que uno modifica, le pone guardar y se va actualizando. Bueno, si alguien logra acceder a tu WordPress y por alguna razón logra descubrir la clave de administrador del WordPress y ingresa, esa persona va a poder editar, y al poder editar va a poder hacer lo que se le ocurra. Va a poder ejecutar archivos, va a poder borrarte archivos, va a poder hacer todo lo que quiera hacer. Y por lo tanto, hay que evitar eso. O sea, lo ideal acá sería deshabilitar eso, que también se hace en el functions.php, y trabajar todo a través del FTP. En el fondo, subir a la carpeta themes, a tu carpeta, subir los archivos y trabajarlos ahí. Si los quieren editar, los bajan por FTP, los editan y los vuelven a subir. Eso es lo más práctico. Y como siempre, SFTP, no FTP. O SSH, como quieran. Bueno, esos son los tips para no alargar más el tema de hoy. Voy a publicar un video con los detalles. Y eso es todo por hoy. Los invito a seguirnos en redes sociales. Hemos tenido muy buenos comentarios. Bueno, hablo de hemos, me refiero a mí y al podcast. Me han llegado comentarios buenos acerca del podcast. Hay varias personas que lo escuchan. Y bueno, ahora hace poquito estaba escuchando un podcast, voy a aprovechar de comentarlo. Estaba buscando otros podcasts en español acerca de web y la verdad es que no he encontrado muchos. Encontré uno que se llama Basta ya de picar, de Sebastián Hermida. Yo lo he escuchado, bastante bueno. No hablan muchas cosas prácticas, más teoría detrás de la práctica, que finalmente para un podcast eso es. Si se fijan, yo acá, por ejemplo, no puedo dar muchos tips y por eso complemento con el canal de YouTube
para poder mostrarle cosas más técnicas, porque no todo se puede hablar. No les voy a hablar código a través de un podcast. Así que eh, échale una miradita, una escuchadita más bien dicho. A mí me gustó por lo menos, bastante bueno. Y espero también poder hacer algo con Sebastián en conjunto, así que ya estamos conversando por ahí. A ver qué se nos ocurre. Bueno, y eso es todo por ahora. Hasta un próximo episodio. Que estén bien.